Saludos. Este video hará referencia específicamente a las partes de una subestación eléctrica. Subestación eléctrica. Es un conjunto de dispositivos eléctricos, que forman una parte de un sistema eléctrico de potencia, donde su principal función es producción, conversión, transformación, regulación, repartición, y distribución de la energía eléctrica. Partes de una subestación eléctrica. Barras. Seccionador. Interruptor. Transformador de corriente. Transformador de tensión. Bobina de bloqueo. Capacitor de acoplamiento. Descargador. Línea o cable. Barras. Es el área donde se recibe y distribuye la energía eléctrica, ya sea de generadores o estaciones transformadoras. Las fuentes y cargas se conectan a estas barras, cada una a través de un interruptor y seccionador. De ahí, se ponen o sacan de servicio, ya sea para mantenimiento o por falla cortocircuito. Seccionador. Protegen a una subestación de cargas eléctricas demasiado elevadas. Son muy utilizadas en las centrales de transformación de energía eléctrica de cada ciudad. Consta de las siguientes partes. Tubo de disparo. Ensamble de seguro y contacto superior. Contactos recubiertos en plata cargados a compresión. Resistencia base de acero galvanizado. Unidad fusible. Aisladores estándar tipo estación. Ensamble con bisagra y contacto inferior. Clasificación de los seccionadores. Por el plano en que se mueven las cuchillas. Vertical, horizontal. Por la distancia de seccionamiento. Por la disposición. Vertical u horizontal. Por el número de columnas de aisladores que tienen por polo. 2 columnas o 3 columnas. Por la posición relativa de los polos. Diagonal. Paralelos. En fila india. Clasificación de los seccionadores. Seccionador aéreo, para media tensión. Seccionador fusible modular. Seccionador común usado en distribución. Cuchilla del seccionador. Seccionador de puesta a tierra. El seccionador de puesta a tierra tiene la función de conectar a tierra parte de un circuito. Generalmente está asociado a un seccionador principal. Este seccionador cortocircuita un aislador de soporte del seccionador principal al que se encuentra asociado. Interruptor. Dispositivo encargado de desconectar una carga o una parte del sistema eléctrico, tanto en condiciones de operación normal, como en condición de cortocircuito. La operación de un interruptor puede ser manual o accionada por la señal de un relé encargado de vigilar la correcta operación del sistema eléctrico, donde está conectado. Tipos de interruptor. Interruptor de SF6. La energía del arco se disipa en el gas SF6. Interruptor en aceite. La energía del arco se disipa rompiendo las moléculas de aceite. Existen interruptores simples, con cámara, y con pequeño volumen de aceite. Transformador de corriente. Los transformadores de corriente presentan una corriente secundaria cuyo módulo es prácticamente proporcional a la corriente primaria y que difiere en fase en un ángulo próximo a cero. Los hay de distintas formas constructivas para alta tensión, para media tensión del tipo pasabarra o pasacable, o bobinados. Transformador de tensión. Es un transformador en cuyo secundario, en condiciones normales de uso se tiene una tensión cuyo módulo es prácticamente proporcional a la tensión primaria, y que difiere en fase en un ángulo próximo a cero.
En alta tensión se encuentra conectado entre fase y tierra, y solo se construyen hasta tensiones de 72,5 kV en el primario. Bobina de bloqueo. La bobina de bloqueo, también llamada trampa de onda, es un dispositivo destinado a ser instalado en serie en una línea de alta tensión. Su impedancia debe ser despreciable a la frecuencia de la red, de manera de no perturbar la transmisión de energía, pero debe ser selectivamente elevada en cualquier banda de frecuencia utilizable para la transmisión por onda portadora. El equipo consiste en un inductor principal, un dispositivo de protección, descargador, y un dispositivo de sintonización. Capacitor de acoplamiento. Tiene la función de acoplar los sistemas de telecomunicaciones en alta frecuencia a las líneas aéreas de alta tensión, que de esta manera actúan como soporte de comunicaciones. Los transformadores de tensión capacitivos pueden cumplir las funciones de transformador de tensión y de capacitor de acoplamiento para las altas frecuencias que sostienen la comunicación. Descargador. El descargador es un aparato destinado a proteger el material eléctrico contra sobretensiones transitorias elevadas y a limitar la duración y frecuentemente la amplitud de la corriente subsiguiente. Modernamente se han impuesto los descargadores de óxido de zinc. Línea o cable. La función de las líneas eléctricas es transmitir energía entre dos puntos en forma técnica y económicamente conveniente. Esencialmente la línea debe estar formada por conductores, como es necesario mantenerlos a distancia del suelo y entre sí, la construcción de soportes, torres es la solución para sostenerlos mediante aisladores. Los soportes pueden ser metálicos o de hormigón, aptos para soportar una o dos ternas. Gracias por su atención. 3, 2, 1.